Síguenos a través de la red. Radiopuerto.fm, la radio de tu ciudad. Derecho con Piera, con Yago Piera. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes de jueves, Derecho con Piera en Radio Puerto. Bueno, venimos de un programa, la verdad, distinto la semana pasada respecto a las elecciones al rectorado. Tuvimos aquí a una persona que formaba parte de la candidatura de María Jesús Mosquera, la profesora Margarita Castilla, y hoy traigo a un perfil diferente, como avancé, pero realmente muy interesante. Yo soy joven, como se puede ver, soy bastante joven, y traigo hoy aquí un perfil de abogado joven, prometedor y con ganas de comerse el mundo, ¿de acuerdo? También tenemos una relación cercana porque está siendo mi entrenador en el MUD de arbitraje de la Universidad de Cádiz. Pero bueno, aquí tenemos a Carlos Morales. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Yago. Muchas gracias en primer lugar por invitarme. Me siento como en casa y bueno, también por los piropos que me ha brindado en la presentación. Tal y como has comentado, pues sí, mi perfil es de abogado joven, litigador. Intento diferenciarme del resto de los compañeros, siempre desde el respeto, y no me he desvinculado de la universidad en ningún momento y sigo cooperando con ellos, ayudando en lo que puedo en esta actividad del arbitraje internacional sobre compraventa de mercadería. ¿Tú siempre supiste que querías ser abogado? Yo sí, desde un primer momento quería ser abogado, quería estudiar Derecho. Bueno, en un principio estuve trabajando en otros labores, estuve trabajando en la construcción, estuve trabajando en un taller, pero siempre quise ser abogado y creo que otras labores que he realizado con anterioridad pues me han ayudado a día de hoy en mi actual puesto de trabajo como letrado. ¿Derecho dónde lo estudiaste? Yo empecé Derecho en la Universidad de Cádiz. De Cádiz. Sí. ¿Y luego te pasaste a la de Sevilla? ¿O? No, hice el máster de acceso a la abogacía y posteriormente, hice primero un máster de Relaciones Jurídico-Privadas en la Universidad de Sevilla. Vale. Y ya después obtuve plaza para colegiarme como abogado, para hacer el máster de acceso a la abogacía. En el MUD de arbitraje que ahora eres entrenador, antes fuiste estudiante. Sí, claro, tuve una primera participación en el año, si no recuerdo mal, 2017, como participante en esta actividad. Bueno, pues fue una de las mejores experiencias en el grado en Derecho que tuve, que fue tan satisfactoria que digo, bueno, pues voy a repetir y voy a intentarlo otra vez en el 2018. Y bueno, tal ha sido la adicción que a día de hoy pues soy uno de los coordinadores de la actividad. Es muy gracioso, porque en esa camada que hay al principio también hay otro integrante, José Caro, que también forma parte del equipo y que ahora es mi profesor también. Sí, es curioso, sí. O sea, ¿y cómo te enteras de esto? Porque yo cuando entro en el MUD, en este tipo de actividades, lo digo sobre todo porque, como podrás ver, tampoco hay una participación gigantesca, al menos este año. Realmente en todas las actividades de la Universidad de Cádiz no hay mucha participación, yo creo que en general en todas las universidades, pero en tu contexto el tema de los MUDs empezaba. ¿Cómo te enteras? ¿Cómo te da por apuntarte al MUD? Pues bueno, yo me enteré de la actividad en una asignatura en Procesal 1 en concreto, y bueno, ahí el profesor que estaba en ese momento impartiendo clases pues comentó la actividad. Tampoco se le daba demasiado bombo y bueno, me llamó un poco la atención porque era algo diferente y más práctico, y como quería dedicarme al ejercicio, a la abogacía, pues digo, creo que es lo que se asemeja más a mi posible salida, ¿no? Mi posible actividad en el futuro. Y bueno, pues voy a interesarme por esta actividad. Pregunté, me comentaron un poco cómo iba.
Y bueno, ahí conocí ya al profesor David Morán. Y bueno, empezaron la preparación de verano con las clases, el estudio de los textos y demás, hasta la preparación de los escritos, y ya bueno, fue todo un poco sobre ruedas a la hora de desarrollar la actividad, y fue de esa manera. Ya después se hizo más hincapié en, bueno, en promocionar más la actividad y demás, pero sí, en mi promoción era un poco más hermético, por así decirlo de alguna manera. ¿Por qué derecho privado? Buah, es que el derecho privado, Yago, es la vida misma. El derecho privado rige en nuestra vida desde que te levantas hasta que te acuestas. En el momento que coges el actúo, en el momento que compras algo, eso es el derecho privado. Y bueno, es la rama a la que más me dedico, en concreto no solo al civil, sino al mercantil, ¿no? Que es esa especialidad que en la carrera crea un poco de rechazo, de susto. No es tan querida, pero bueno, a mí es el ámbito que más me gusta. A ver, mercantil en la carrera lo que ocurre es que es muy teórico, o sea, es demasiado teórico. Sí, lo comparto, es demasiado teórico y habría que cambiar un poco el plano de esa asignatura, porque creo que habría que centrarse más en la actividad, sobre todo cuando estamos hablando de temas de bancario, cuando estamos hablando de temas de competencia o competencia desleal, cuando estamos hablando de estos temas que parecen algo más raro o más oculto, pero son temas que están vivos, que no paran de crecer, tanto en la ciencia del derecho como en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, una cosa súper cotidiana, préstamos bancarios, ¿no? Derecho de la competencia, que en eso te estás especializando mucho y estás Sí. marcando, hay una diferencia. ¿Por qué la gente tendría que tener muy en cuenta el derecho de la competencia? Bueno, el derecho de la competencia es algo que actualmente en España se está desarrollando. La Unión Europea también ha apostado mucho por desarrollar los textos legislativos sobre esta materia. Pero claro, ¿por qué hay que velar por esa competencia? Por una competencia sana, un mercado sano. Porque los principales perjudicados por estas actividades, en su origen, eran otros empresarios o otros partícipes en el mercado que, bueno, que querían acceder a ciertos productos y se encontraban que estaban con un sobreprecio, que, bueno, parecía que se habían puesto de acuerdo, y la competencia no era libre, sino que estaba sometida al yugo de unos infractores que, bueno, decidían manipular la libre competencia, el desarrollo, para someterla a su interés. Claro, en derecho mercantil puro afectaba de empresarios o de mercantiles a mercantiles, de sociedades a sociedades. Pero últimamente parece que esta rama está mutando. ¿Por qué digo esto? Porque se está desarrollando estas prácticas que llevan a cabo, por ejemplo, los fabricantes de automóviles, están causando un perjuicio directo a los concesionarios, que son en su mayoría mercantiles, pero se está trasladando ese daño a los consumidores, es decir, a las personas que se ha llevado ahorrando, me lo invento, 5, 6, 7 años para comprarse un coche, y ahora se están dando cuenta que pagaron un sobreprecio a la hora de adquirir ese vehículo, ¿no? En un periodo que estaba cartelizado, que es el término que se suele utilizar. Y claro, es algo que estamos viendo en la actualidad, que es una rama del derecho que estaba pensada para los empresarios, las mercantiles, todo este tráfico de mercaderías y demás, que a día de hoy afecta a los consumidores. Y claro, esto es algo a tener muy en cuenta a la hora de litigar por esos daños. No, bueno, no, simplemente te quería interrumpir y preguntar por los casos de cártel más famosos que han habido. Sí, pues bueno, ahora mismo uno de los más famosos, e incluso ya hay varias resoluciones del Tribunal Supremo, en concreto una primera oleada, ¿no? Si acuñamos ese término, sobre el cártel de camiones. Como digo, camiones, fabricantes de camión, que hace unos intercambios de información con sus competidores directos, manipulan el mercado,
saben que van a vender a un determinado precio y la persona que adquiere un camión, en este caso puede ser una empresa de transporte, está pagando un precio que está manipulado. Por lo tanto, se le está causando un daño en su patrimonio. Ese es uno de los casos más famosos. ¿Por qué? Porque ha sido uno de los cárteles más agresivos y más, digamos, a mayor escala que se ha dado en la historia. Es un cártel que tiene una duración de 14 años. Es un cártel que afecta territorialmente no solo a la Unión Europea, sino al espacio económico europeo. Y prácticamente participan los que llevan la batuta en este cártel, son los principales fabricantes de camiones, como Iveco, DAF, Mercedes, Volvo, Renault. Participan todos, no hay margen a que ninguno se salga de este acuerdo. Por lo tanto, es un acuerdo que se ha llevado de una manera muy sincronizada, al unísono, y que por lo tanto es muy difícil de desmantelar. Hace nada hubo uno también con Nissan, ¿no? O sea, relacionado con coches que se habían comprado antes del 2005-2007, ¿puede ser? Bueno, ahí tenemos este caso del cártel de camiones, que lo he comentado, es a nivel en el espacio económico europeo, pero a mí me gusta hacer mucho la comparación con el cártel de fabricantes de vehículos, que es como una escala que solo afecta a un estado, ¿no? En principio, una escala del cártel de camiones cambia el producto y cambia el ámbito temporal, el ámbito de material de este cártel. ¿Cómo afecta? Afecta a España, a todo el mercado español, dura 7 años y prácticamente participan más del 90% de las marcas o fabricantes que operan en España. Claro, todo esto es un cóctel perfecto para llevar una conducta anticompetitiva que hace que las personas que estén interesadas en adquirir un vehículo de las características de turismo, como tal y como se menciona en la resolución, pues tengan que pagar un precio, impuestos de una manera unilateral, ¿no? Orquestado por los fabricantes de vehículos. ¿Cuánto puede pagar más una persona normal? Pues bueno, hay sobreprecios de todos los colores. Por ejemplo, hay sobreprecios muy altos de un 20%, hay sobreprecios más modestos de un 2%, 3%, pero claro, depende de dónde se haya comprado el vehículo, a qué concesionario, en qué año, porque todos sabemos que entre 2006 y 2013 hubo una crisis económica. Y claro, todos estos factores en el mercado afectan a la hora de calcular, de cuantificar ese daño, ese sobreprecio. Por lo tanto, son aspectos que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la cantidad más grande que has visto tú como abogado? La cantidad más grande fue un Toyota. Era un Toyota todoterreno, costaba alrededor de unos 50.000 euros. Estamos hablando de un coche de alta gama. Y el sobrecoste que tenía ese vehículo es de 12.000 euros. Dios. Es un sobreprecio bastante alto. Prácticamente te podía haber comprado otro vehículo. Y claro, creo que es el vehículo con mayor sobreprecio que tengo. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que se suele hacer una media, que el sobrecoste suele rondar entre el 10 y el 15%. Para una persona que vaya a comprar un coche, ¿qué le recomendarías? Que no destruya la documentación, que guarde la factura o el préstamo de financiación para adquirir el vehículo, y que siempre tenga a mano el permiso de circulación y la ficha técnica. Que si en el futuro, ahora que se está apostando mucho por los vehículos híbridos y vehículos eléctricos, no sabemos si este sector de la industria que apuesta por esta automoción puede estar coluida o no. No lo sabemos. Entonces es importante guardar la documentación de todo lo que se adquiera. ¿Y a ti qué te gustaría especializarte? ¿Ya con la dicha competencia estás satisfecho o querrías otras ramas del derecho? No, con el derecho de la competencia ahora mismo está bien, pero claro, me gustaría abrirme a otros asuntos, a otro tipo de asuntos. También he visto mucho bancario, tema de cláusula suelo. Bueno, sobre las palabras, ¿no? Todo el mundo sabe hoy en día que es una cláusula suelo. Gastos hipotecarios.
También me gustaría, esto sí que no lo he tratado mucho, el préstamo multidivisa, cómo reclamarlo. También hay bastante escrito sobre esto. Y usura. Usura también he visto algunos casos. De hecho, a raíz del cártel de vehículos, aprecié que había personas que me traían las facturas del concesionario y el préstamo de financiación del vehículo. Y en el préstamo de financiación yo veía que el importe de la compraventa ascendía, por ejemplo, a 10. Pero en la factura, que es el precio del contrato de compraventa, no se reflejaba 10, se reflejaba 8, ¿no? Entonces, claro, cuando se calculan los intereses, comisiones y demás en el contrato de préstamo, de financiación, claro, se calculan sobre 10, pero no sobre 8. Por lo tanto, en este movimiento de dinero, por así decirlo, hay alguien que se está llevando, bueno, alguna cantidad, porque no son lo mismo los intereses a cierto tipo sobre 10 que sobre 8. Y yo creo y estoy seguro que eso tiene una esencia que es usurera, ¿no? Es el artículo 1.2 de la ley de la usura. El arbitraje, ¿qué es y por qué la gente debería implementarlo en su vida? Pues esa pregunta es muy buena, Yago, porque el arbitraje es un gran desconocido. Lleva bastante tiempo en nuestro ordenamiento jurídico, pero por aquí, por esta zona, que es por la que yo, bueno, más ejerzo la abogacía, no llego yo a ver que esté muy implementado, y creo que es bastante útil, porque no siempre la solución está en el juzgado. La solución del juzgado tiene que ser la última. Hay que apostar más por la mediación. Y también, en este caso, ¿no?, a raíz de la pregunta, por el arbitraje. ¿Por qué? Porque cada vez los juzgados, por desgracia, están más saturados y cada vez se está tardando más en resolver asuntos. Y claro, una justicia tardía no es sinónimo de justicia efectiva o de tutela efectiva. Por lo tanto, creo que se tendría que apostar más por el arbitraje. Sí que es más costoso, pero, por ejemplo, en el ámbito mercantil es más eficiente y por lo tanto lleva a los empresarios a obtener una solución más rápida que le solucione, que vaya redundancia, que le saque un conflicto, cierre un conflicto que tengan en el mercado en el que se estén desarrollando. Si se apuesta más en zonas más, digamos, donde hay más volumen de negocio, como Madrid o Barcelona, pero aquí en Andalucía no, y en concreto, bueno, en Jerez de la Frontera, que es donde está el despacho para el que trabajo, no se ven estos temas, y me parece bastante interesante a la hora de resolver el conflicto. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un procedimiento de arbitraje y un procedimiento judicial totalmente normal? Mira, básicamente el arbitraje es un vehículo, pero ese vehículo funciona con la voluntad de las partes. La voluntad de las partes, a la hora de hacer el contrato y a la hora de establecer la cláusula arbitral, van a hacer que ese arbitraje funcione. Cómo funciona, cómo se va a desarrollar, cómo va a funcionar, en fin, cómo vamos a resolver, a qué institución arbitral nos vamos a someter, en fin, cómo se va a desenvolver todo. Mientras que, bueno, la justicia ordinaria, pues está pensada para que un tercero, que es un juez, a la hora de ver dos escritos, un escrito de demanda y un escrito de contestación a la demanda, tome la solución. El árbitro está en la misma situación. Es un tercero que va a tomar una decisión sobre el asunto. Pero ese tercero puede ser un jurista, si el arbitraje, por ejemplo, es de derecho. Pero también puede ser un árbitro experto en la materia. Y si juntamos el derecho mercantil, que tiene su origen en la costumbre de los mercaderes, de cómo se organizaban, y si la persona que va a tomar la decisión es uno de ellos, alguien experto en la materia, pues puede ser algo más depurado, por así decirlo, y algo más depurado, está más trabajado, más eficiente porque es más rápido, y por lo tanto las personas involucradas en ese asunto, pues bueno, verían zanjado su asunto, ¿no?, antes en un tiempo más rápido, por así decirlo.
A mí lo que me sorprendió estudiándolo es que se podía aplicar tanto a no solo a mercantil o en controversias de mercadurías y más, sino también en temas matrimoniales, que de hecho la primera vez que lo vi fue en una serie de estadounidense, claro, no en española no era, ya te lo puedo decir, y además también en temas de arrendamientos. O sea, imagínate la de controversias que irían tan rápido en este tipo de procedimientos, además... El matrimonio, que necesita rápidamente un convenio que esté hecho, y en arrendamientos de que por temas de morosidad, ostras, es que cambiaría muchísimo. Sí, es que agilizaría todo muchísimo más. Y a mi parecer creo que ahí sí se tendría una justicia más efectiva, por así decirlo. Y claro, es que no podemos invertir el Estado no puede invertir en juzgado porque... Bueno, todos sabemos lo que pasa y bueno, vale. Pero vamos a apostar por otras instituciones, por otros métodos de resolución de estos conflictos, ¿no? Como es el arbitraje. Y creo que ahí los abogados tenemos la carga de recomendar lo que puede ser una solución y poner cláusulas en los contratos que apuesten por el arbitraje o den la opción de cláusulas híbridas, de acudir al arbitraje o acudir a la vía ordinaria. Porque un arbitraje se puede celebrar, yo qué sé, en una sala de juntas de una empresa, por ejemplo, o hay que ir 100% a una gran institución como es la Corte de Madrid de arbitraje. Claro, lo ideal y lo recomendable es ir a una institución que tenga su reglamento de cómo se va a desarrollar ese arbitraje, es lo que nos va a dar más seguridad a la hora de que no haya ninguna fuga, por así decirlo, en este procedimiento. Y yo siempre recomendaría someternos a una institución, a una cámara de comercio que pueda solucionar ese conflicto, o al propio colegio de abogados que fomenta este tipo de arbitraje, que las partes se sometan a arbitraje y que la sede de arbitraje sea el colegio de abogados y que se desarrolle en el colegio de abogados. Hombre, qué mejor resolución, sobre todo en el derecho privado, que sea un abogado, ¿no? Que conoce la práctica, claro, todo lo que ha tenido que hacer el abogado para llegar a esa conclusión y lo va a entender mucho mejor. Aún así hay materias que son indisponibles. Claro, hay materias que ahí no se puede someter a arbitraje. Una de ellas pues sería, por ejemplo, un crimen, un delito, un homicidio. No vamos a poder someter eso a arbitraje. Eso tiene que ser dictado, solucionado por un juez que lo determine, la pena, las consecuencias, ¿no?, de esa conducta tipificada. Y claro, sobre todo también materias de orden público tampoco podrían someterse al arbitraje. El arbitraje está más pensado, más confeccionado para tipo de asuntos donde siempre hay un juego, un consenso de voluntades. Ahí es donde entra el arbitraje, porque como he dicho al principio, esta institución nunca va a arrancar si no tiene la voluntad de las partes. Por lo tanto, está pensado para este tipo de procedimientos de contrato de arrendamiento, contrato de compra, venta, en fin, todo este tipo de relaciones jurídicas. Para mí es la máxima figura de la autonomía de la voluntad de las partes, claro, sinceramente. Prácticamente las partes deciden cómo se va a resolver un posible conflicto, y dicho sea de paso, es mejor establecer esa cláusula de resolución de conflictos al principio, que todo es color de rosa, más que al final, porque si al final no nos ponemos de acuerdo para un posible enfrentamiento, no nos vamos a poner de acuerdo para redactar una cláusula arbitral. Entonces, lo recomendable sería, bueno, pues redactarlo todo, dejarlo bien atado desde un inicio de la relación jurídica. Carlos, cambio de tema. Sí. Tú, estudiante de Derecho de 2023, de mi edad, de mi curso que está empezando la carrera, ¿tú notas un bajón en el nivel, en la participación, en este tipo de actividades como el MUT? ¿Qué piensas? A ver, yo creo que en todas las promociones de Derecho siempre hay perfiles, bueno, más competentes, podría decir, o que tienen más entrega y que, bueno, se interesan por ciertos temas. Y yo lo que sí cada vez veo menos es
este interés en los alumnos de salirse del programa de la carrera e investigar por otras cosas que oferta la universidad, que no todas las universidades lo tienen. Estas actividades que yo creo que te dan una serie de habilidades que no las vas a aprender delante de un manual, sino es lo más parecido a estar en una sala. Y eso te lo da, por ejemplo, este tipo de actividades como es la simulación, el MUT, ¿no? Y bajón, pues yo diría que sí. Por suerte la Universidad de Cádiz tiene una cantera en este tipo de actividades, una cantera entre comillas, ¿no? Por asemejarlo a términos. Y claro, es como tradición, ¿no? Sale un equipo, pero se queda y alimenta al siguiente que va a venir. Y ese siguiente que ha entrado, cuando se vaya, lo hará con otro. Entonces, eso es muy bueno. Entonces nos queda un poco ahí, pero claro, habría que... Ya es cuestión de los alumnos que quieran apostar más por hacer otro tipo de actividades que no sea lo que esté en el programa y lo que esté en los libros, sino algo más allá. Yo no acabo de entender por qué. La verdad, no lo acabo de entender porque, ostras, estás en clase, estás ahí encerrado, o sea, estás con ganas de que te quejas de que no hay práctica en el derecho, pero luego tienes una lista de MUTs, una lista de actividades, porque tu generación... Que hay muchas personas que se han dedicado a la investigación dentro de la universidad, que están proponiendo cosas. Ostras, la gente que se están proponiendo cosas, es decir, que no es, la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz no es arcaica. O sea, no es... es valiente, está sacando muchísimas cosas. Tenemos no sé cuántos MUTs, el club de debate, en la clínica jurídica. También ahora han sacado una simulación de juicios, que lo estoy hablando aquí con Sergio de la RAN cuando estuvo en el programa, que también está José Caro. O sea, yo de verdad que es en el momento, y mira que la Universidad de Cádiz no es, en teoría, no debería ser una de las punteras de Andalucía. Y para mí, la facultad como tal lo es. Y aún así, ostras, 100 personas en la clase, están apuntadas estas cosas, 2, 4, 5 como mucho. No lo sé. Completamente de acuerdo, Yago, porque es que es esencial. La salida natural del estudiante de Derecho no tiene por qué ser la abogacía. Pero claro, es una carrera completamente teórica. Por lo tanto, pues vamos a apostar por la práctica, por ese acercamiento que sea algo más allá de las puertas de la facultad. Y qué mejor conducto, mejor vía que este tipo de actividades que has comentado. Totalmente de acuerdo. Carlos, final, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver si con este podcast se apunta alguien para el año pasado. Ay, para el año que viene. Para el año pasado chungo. A ver, muchísimas gracias. Nos has dejado muy claro. No sé, para mí es importante que venga aquí un abogado joven, que le pueda dar un perfil al alumno, decir, te vas a encontrar esto, te puedes especializar en esto, puedes intentar hacer esto para llegar a una diferenciación en el campo de la abogacía, que es muy duro. Pero bueno, nos vamos a ir viendo. Yo te deseo muchísima suerte. Te lo voy a dar igualmente, tanto en el estudio como fuera. Pero estoy seguro que a la gente le habrá gustado mucho este podcast. Pues bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, me he sentido como en casa. Y espero que también os vaya muy bien con este podcast jurídico, que verdaderamente me parece fenomenal. Y este tipo de actividades puede levantar, ¿no?, en alguien el ánimo por ejercer la abogacía, por estas actividades, etcétera. Muchísimas gracias. Pues nada, Carlos Morales, y nada más a ustedes, agradecerles por supuesto su atención y recordarles cada jueves Derecho con Piera a las 7:30 en directo en Radio Puerto.